cuales pues hoy vamos a hacer una presentación en la herramienta propiamente. Para el caso de Scopus AI, es una herramienta que ya la universidad cuenta con la activación del recurso. Ustedes ya tienen activa esta herramienta y pues la intención es que ustedes también puedan navegar en el recurso paralelamente a lo que Andrea va explicando. Y el otro recurso es GrowWise, que es otro recurso que la universidad entra a evaluar, cuyas claves serán proporcionadas al finalizar esta sesión. Bueno, entonces, bueno, sin más preámbulo y en honor al tiempo, porque como son dos recursos, vamos a intentar abordarlo de la mejor manera. El día de hoy quisimos invitar para la primera parte de la sesión a Eduardo Fuentes y a Dayana. Eduardo es el CEO directamente de GrowWise y Dayana pues es la especialista también en esta herramienta, entonces los invitamos para que sean ellos las personas que nos puedan dar el recorrido por el recurso, les puedan contar acerca del funcionamiento de la herramienta y como les dije posteriormente en un correíto, Fabiola, te estaremos enviando las instrucciones de acceso de las licencias que vamos a activar para la demo. Bueno, entonces Eduardo, te doy la palabra para que te puedas presentar con las personas de la universidad. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Bueno, mi nombre es Eduardo. Yo soy el fundador de Brightwise y el inventor de la herramienta que van a ver ahora a continuación y que, bueno, un poco Luisa ahí ya les introdujo y les explicó, como había comentado en otras reuniones. Así que voy a ir directamente a mostrarles la herramienta y después también al finalizar me gustaría un poco mostrarles cómo lo que nosotros ofrecemos como Brightwise no es solo la herramienta, sino también es un plan de acompañamiento a las instituciones académicas que finalmente suscriben a nuestra plataforma. Entonces ahí les voy a explicar en más detalle esa parte también. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok, perfecto. Entonces, esto está siendo grabado, perdón, Luisa, ¿sí? ¿Cómo está en manos de la universidad? Sí, creo que sí. Acá estoy viendo que está grabado. Sí, señor, está siendo Ah, grabado. ya, excelente, porque ahí queda como una copia para ustedes, para que puedan de ahí posteriormente volver a revisar la grabación, aunque en todo caso, acá como pueden ver, en el mismo software, acá dice Brightwise Tutorials, entonces son los tutoriales de Brightwise, y acá salen videos que son súper claros, súper explicativos y sencillos de seguir con todas las funciones que un poco vamos a ver ahora, ¿ya? También comentarles que el software tiene dos versiones, una en inglés y otra en español, es decir, esta que les voy a mostrar ahora que es en inglés es para redactar y publicar artículos de investigación en inglés y tenemos otra función idéntica a esta, pero que es para escribir, redactar y publicar artículos de investigación en español. Usted va a tener acceso gratuito por un mes por un mes a ambas versiones, ¿ya? En este periodo de prueba que un poco les dio ahí Gracias. Luisa. Eduardo, perdóname, la profesora Beatriz levantó la mano. Beatriz, ¿querías comentar algo? Sí, Sí, hola, por una favor, me pregunta. interrumpen. Es que me confundí. La universidad ya tiene instalado, ya lo tiene instalado, es decir, ahora podríamos ir abriéndolo y mirando o no. No, No, profe. sí, a ver, te comento. El Scopus IA está en la Ya está plataforma de instalado. Scopus, ¿sí? Como está todavía como versión de prueba, lo vamos a tener un mes. Y esta otra herramienta que nos van a mostrar, que nos están mostrando ahorita en pantalla, solamente vamos a tener unos poquitos usuarios que les mandé el correo activados también por un mes, pero esa activación va a ser posterior a esta presentación. Entonces, esto que nos está mostrando en pantalla todavía no lo tenemos activado, sino hasta después de esta presentación. Así es. Ujú. Gracias,
Claro, tal cual. Entonces, después de que vean la presentación de cómo funciona Brightwise, ahí les va a llegar un correo a la nómina que nos enviaron con sus claves y con su contraseña, que después la pueden cambiar, de hecho, para que ahí puedan acceder a Brightwise. Ok, entonces, acá básicamente en este panel de control ustedes pueden crear un documento o subir un nuevo documento. En este caso yo voy a crear un documento, yo ya lo tengo listo para esta demostración para que un poco lo puedan ver. Y lo primero que se va a desplegar va a ser una ventana emergente donde va a mostrar las funciones más relevantes que tiene el software. El software vamos a ver que tienen varias otras funciones, pero estas son las más importantes y las que más ocupan los investigadores. Entonces, Brightwise es una plataforma que fue diseñada y concebida un poco para hacer todo el proceso de escritura lo más fácil y rápido posible, todo el proceso de escritura académica, específicamente con foco en artículos de investigación. Entonces, acá un poco como les voy a hacer la demostración, va a comenzar desde, en este caso, la premisa, digamos que el investigador no ha comenzado a escribir, es decir, va a comenzar a escribir de cero, no sabe muy bien cómo comenzar, que sabemos que es la etapa de la generación de un primer borrador es la etapa que más tiempo va a consumir al investigador. Entonces acá podemos ocupar esta primera herramienta, la primera función, que es el Draft My Paper, como escribe, que me ayuda a escribir a mi borrador. Y acá en esta primera función le va a permitir al investigador generar un primer borrador de hasta 4.000 palabras que constituye o que tiene básicamente todas las secciones, desde el título, pasando por el resumen, la introducción, metodología, eh, resultados, discusión y conclusión. Y va a tomar aproximadamente unos 10 minutos. Entonces, acá, para poder realizar esto, el investigador lo único que tiene que hacer es responder solo 4 preguntas. ¿Ya? En estas 4 preguntas van a básicamente capsular la esencia más fundamental de la investigación del investigador y transformarla en un primer borrador, haciendo así el proceso súper fácil, súper rápido para que el investigador pueda continuar, en este caso, trabajando, elaborando y profundizando en base a ese primer borrador. Entonces acá, de hecho, nosotros, la primera pregunta es, ¿cuál es el tópico de investigación? Acá, dentro de cuál es el tópico de investigación, si se fijan, nosotros damos ejemplos de lo que es correcto definir como tópico en términos de detalle versus lo que no es correcto. ¿Por qué? Porque todos estos modelos de inteligencia artificial básicamente funcionan con respecto a indicaciones, instrucciones o prompts. Acá lo que nosotros hemos hecho es simplificar esto al máximo. El investigador ya no necesita darle una instrucción tan buena y tan detallada, sino que simplemente tiene que responder preguntas. Pero esas preguntas sí que tiene que responderlas de la manera más específica posible. Mientras más específica va a ser la respuesta, mejor va a ser la respuesta. Mientras más general sea la respuesta, más general y más mala va a ser la respuesta del modelo de inteligencia artificial. Entonces acá, de hecho, nosotros damos una fórmula para que el investigador llene para que pueda definir de manera óptima el tópico central que está investigando. Acá yo voy a tomar este ejemplo. Lo mismo ocurre acá. La segunda pregunta es con respecto al nombre de la revista, donde acá el investigador agrega el nombre de la revista donde quiere publicar, porque Brightwise lo que va a hacer es va a adaptar el tono y estilo de escritura para que sea atingente y apropiado para la audiencia que va a leer, o sea, que son lectores de esa revista. La tercera pregunta es la metodología que ocupó, donde nuevamente acá el objetivo es exactamente el mismo. La persona tiene que ojalá describir en el mayor detalle posible, obviamente sin escribir la metodología, todo lo relacionado a las medidas que ocupó, instrumentos, herramientas, escalas, concentraciones. Mientras más información tenga el modelo, mejor va a ser la respuesta como va a escribir. En este caso, acá doy un pequeño ejemplo de
la información mínima que debería ingresar la persona al momento de contestar esta pregunta. Y la última, cuarta pregunta son ¿cuáles son los resultados principales de la investigación? Donde nuevamente la lógica es la misma. El investigador debe incluir, ojalá, el mayor detalle posible desde datos de manera cualitativa, cuantitativa, cuáles son las relaciones entre las variables, diferencias, tendencias, etc. Acá doy un ejemplo. Nuevamente, el investigador no es que tiene que escribir la sección de resultados, pero al menos dar lo básico, como el take home message, de lo que efectivamente encontró en un grupo de resultados, dar los valores, etcétera. Lo básico y lo mínimo que va a necesitar el modelo de IA para poder generar una buena respuesta. Y ahora el modelo va a empezar a generar esta primera respuesta que va a tardar aproximadamente 10 minutos. En este caso yo ya tengo listo la respuesta, entonces como pueden ver acá, Brightwise lo que va a hacer es va a sugerir una serie de tipos de títulos para que la persona pueda escoger cuál es el título que más le acomoda. Luego a eso va a plantear un primer borrador de un resumen, como el que está acá. Luego va a continuar con la introducción, que es todo esto que está acá. Y posterior a eso con el método, nuevamente como nosotros le dimos la información básica, va a poder extender y explayar en la metodología, pero obviamente teniendo en consideración que como si hay información que yo no le di al modelo, el modelo lo que va a hacer, va a predecir esa información. Por ende, yo lo que tengo que hacer posteriormente es verificar que la información que da el modelo es correcta o no, y si no es correcta, yo tengo que reemplazarlo. Lo mismo con los resultados. Acá escribe esta sección de resultados, discusión y finalmente conclusión. Entonces con eso el investigador ya puede obtener una primera versión, un primer borrador a trabajar y básicamente en un lapso de 10 minutos. Como primer borrador, el investigador debe sí o sí intervenir en lo que generó el modelo de inteligencia artificial. Acá el trabajar con este tipo de tecnología implica que yo literalmente estoy colaborando con la IA para escribir, para llegar a una versión final del borrador. La IA me va a ayudar en generar estos primeros borradores, pero que yo llegue a la versión final va a depender mayoritariamente del conocimiento y de la expertise del investigador, porque el investigador va a tener que leer esto, revisar, editar, modificar, etcétera, para llegar a esta versión final. Habitualmente, los primeros resultados que se obtienen de lo que entregan los modelos de lenguaje a gran escala, en este caso, Brightwise, nosotros más que asociar, nos conectamos directamente a ChatGPT, específicamente al modelo de inteligencia artificial, al GPT-4o, que es el modelo de pago de ChatGPT, y que además nosotros lo entrenamos con bibliografía académica. Básicamente lo entrenamos para que sea bueno escribiendo artículos de investigación versus como lo haría ChatGPT. Independiente de eso, habitualmente el primer resultado que generan los modelos de inteligencia artificial, sea ChatGPT, Brightwise, Gemini de Google, etc., va a ser un resultado que va a ser más bien genérico, ya va a carecer un poco de la profundidad de lo que habitualmente contiene un artículo de investigación, pero es un buen punto de partida. Entonces, para eso vamos a ir a otra función. Entonces, de este primer borrador, yo lo que quiero transformarlo es en un artículo ya con un tono mucho más académico. Entonces, para eso nos vamos a ir a esta segunda función que se llama el Paper ChatGPT, que está acá. Y acá lo que va a ir haciendo Brightwise va a ir guiando, básicamente, con respecto a lo que yo quiero hacer posteriormente. Como les comentaba, el primer borrador, puede tener ciertas partes que sean generales y que necesiten mayor profundización o elaboración. Entonces, por ejemplo, yo acá voy a irme por la opción número 1, que es profundizar con respecto a alguna oración o algún párrafo. Entonces acá Brightwise lo que me va a decir es que, por ejemplo, copy y pega alguna oración o párrafo en el cual quieras profundizar.
Entonces yo, por ejemplo, acá voy a copiar y pegar esta que está acá, que encuentro que está como un poquitito general. En este caso, yo la voy a copiar y pegar. Y acá, Brightwise lo que hace es un poco fuerza al investigador a que siga dando más especificación y más detalle posible. Eso todo con el objetivo de que la respuesta sea lo más profunda posible. Entonces, por ejemplo, acá me dice que le dé por favor más contexto adicional con respecto a qué es lo que quiero profundizar de esta oración en particular. Y acá es donde viene la parte técnica que yo les decía, que es el investigador que se supone que domina. Entonces, por ejemplo, en mi caso, acá yo trabajaba con hormonas y acá encuentro que está de manera demasiado general los mecanismos moleculares en cómo la hormona del crecimiento se une al receptor y comienza a activar ciertas vías o cascadas de señalización, de transducción molecular, ¿ya? Entonces yo lo que le quiero decir acá es que enfócate, yo lo puedo escribir en español, enfócate en la activación y la fosforilación de JAK2. ¿Se fijan? Ese tecnicismo es el que el investigador tiene que dárselo al modelo, por ende, nuevamente, acá el modelo hace una parte del trabajo, pero es deber del investigador ir guiando en este caso a Brightwise, con respecto a cuál es el camino, cuál es la vía por la cual tiene que irse, cuál es el nivel de profundidad que quiere, dónde hay que profundizar, dónde no hay que profundizar, dónde hay que eliminar información, dónde hay que agregar información. Toda esa guía la va dando finalmente el investigador. Y bueno, acá claramente va profundizando mucho más allá y esto ya va quedando como un nivel paper, así tal como uno enviaría a la revista, lo cual no implica que la persona vaya a copiar y pegar lo que está simplemente diciendo el modelo de IA. Como les comentaba, es súper importante que el investigador tiene que involucrarse en el proceso, sobre todo de revisión. Acá el investigador, el problema entre comillas que va a tener es que se va a generar mucho texto. Entonces el investigador va a tener que ir acortando y viendo qué texto queda, qué texto no queda. ¿Ok? Y ahora la tercera etapa dentro de este proceso, como pudimos ver, la primera etapa fue generación de un primer borrador, la segunda fue elaboración de ciertas partes dentro del primer borrador que necesitaba profundización. Y ahora la tercera parte va a ser búsqueda de bibliografía que apoye lo que se generó en este primer borrador ya profundizado. Antes de mostrarles eso, como pueden ver, cada vez que genera una respuesta, Brightwise, va a aparecer un botón acá que dice insertar texto. Porque como pueden ver acá en el panel izquierdo, es el chat propiamente tal donde se genera la respuesta, donde uno puede chatear con el modelo de inteligencia artificial. Y si uno hace clic en insertar texto, se agrega acá en el panel derecho, que es donde está el editor de texto, es decir, acá. Después, al mismo tiempo, cada vez que termino la respuesta, Brightwise hace estas preguntas de seguimiento. Es decir, sigue guiando al investigador con respecto a qué acción, cuál es la próxima acción que le gustaría hacer. Como por ejemplo, seguir profundizando en otra oración o en otro párrafo, hacer una mejora del primer borrador, crear, en este caso, argumentos que apoyen una idea o que refuten una idea. Entonces, nuevamente va dando, en este caso, un seguimiento y mayor guía al investigador. Yo lo voy a dejar así por el momento y me voy a ir a la herramienta de búsqueda bibliográfica. ¿Ok? Entonces, en esta herramienta de búsqueda bibliográfica, yo lo que voy a hacer, tal cual como les dije, como ya tenemos el texto, yo voy a ir validando, en este caso, las oraciones cada oración que escribió el modelo, una, verificando si efectivamente es así, y dos, apoyándola con referencias bibliográficas. Entonces yo, por ejemplo, acá voy a tomar, por ejemplo, esta oración, la copio y la pego acá en la barra y busco. Y acá lo que va a hacer Brightwise va a encontrar bibliografía asociada, va a sugerir bibliografía para, en este caso en particular, apoyar lo que se está mencionando en esa oración.
Y acá, por ejemplo, menciona varios estudios que son bien atingentes y que yo conozco. Entonces, por ejemplo, en este caso, este que está acá de Wang, 1996, me parece como apropiado, entonces yo lo puedo citar directamente, Wang, 1996. Y además de eso, voy a achicar un poquitito acá. Si se fijan, al lado de cada referencia sale este icono, que es como de un paper. Entonces yo hago clic ahí y dice que la referencia fue copiada. Y acá yo me voy abajo a la sección de referencias y la pego. Y ahí queda lista la referencia. También, como pueden ver, bajo cada referencia está el DOI. Entonces, al hacer clic en el DOI, el investigador puede ir directamente a la fuente bibliográfica que aparece acá en el software. Está demorando un poquitito en cargar. Mientras cargan, ahí cargué otro paper. Ya, por ejemplo. Entonces acá yo ya estoy en la fuente bibliográfica propiamente tal. Y en este caso en particular de este paper es un paper open access. Entonces el investigador puede básicamente revisar todo el paper. Entonces con eso, básicamente el investigador puede acceder a la fuente y al mismo tiempo, verificar que la fuente es verdadera, es decir, que no la inventó el modelo de inteligencia artificial, que muchas veces pasa con ChatGPT, y al mismo tiempo poder acceder al material que está disponible dentro de esa fuente dependiendo de la revista. Es decir, si la revista tiene el paper como open access, va a poder acceder a todo el paper. Si no lo tiene como open access, va a acceder solo al título y al resumen. Y además de estas son como las tres herramientas en la cual el investigador puede comenzar desde cero y ya tener un primer borrador avanzado con bibliografía asociada. Y otra función también relevante es esta que se llama el par revisor, donde acá el par revisor lo que hace es básicamente imita el proceso de revisión por pares que se hace durante la revisión de un manuscrito cuando uno lo envía a la revista. Tiene que contestar 3 preguntas acá. En este caso, el nombre de la revista. Brightwise va a dar retroalimentación, sección específica, es decir, puede analizar cualquier sección del manuscrito para criticarla de manera, en este caso, constructiva, para mejorar lo que ya está, no solamente escrito, no solamente la forma, sino también el fondo. Por ejemplo, en el caso de la metodología, Brightwise va a criticar así bastante fuerte el diseño experimental, el cómo se realizó, todo el marco metodológico, no solamente el cómo está escrito. Y bueno, acá ya está generando la respuesta, donde una vez generada va a haber básicamente una revisión por par solo del título. Y el investigador puede repetir este proceso por todas las secciones que quiera. Entonces acá me está dando harta retroalimentación con respecto a varios puntos del título, desde la longitud óptima, cuáles son las palabras claves que estoy ocupando, qué otras palabras claves podría ocupar, que son mejores para temas de búsqueda, de motores de búsqueda, de indexación, etcétera. Cuál es la novedad o la principal contribución, si está explícita en el título o no, etcétera. Y también tenemos otras herramientas específicas de alto valor para los investigadores, como esta de generación de cartas de presentación o cover letters a los editores en jefe de la revista. Y también otra herramienta que permite al investigador seleccionar cuál es la revista más apropiada para publicar su investigación, donde simplemente tiene que contestar 2 preguntas, una el título y 2 el resumen de su artículo de investigación. Y además de eso, hay una gran variedad de otras herramientas, incluidas una herramienta de parafraseo, un resumidor automático, una herramienta para chequear gramática y ortografía, una herramienta para chequear plagio y también una base de datos, en este caso un banco de frases académicas que permita al investigador básicamente escribir cualquier
parte de cualquier subsección de una sección en particular, desde el resumen, introducción, dependiendo qué es lo que quiera escribir. Entonces, ese es una mini demostración con respecto a las principales funciones del software. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta ahora por el momento, sino para pasar a mostrarles el plan de acompañamiento. Hola, Eduardo. Muchísimas gracias por la presentación. Este, yo creo que hay varias preguntas que a mí me surgen, pero creo que quizá podría hacerlas más por correo por el tema también de la optimización de tiempos. Por ejemplo, ¿qué fuente usan para chequear el tema de plagio? ¿Qué fuentes usan para alimentar la herramienta? Si es que es algo más amplio tipo Google Académico o si es algo más concreto como determinadas fuentes, bases de datos. Otra pregunta que me hacía, que es así, de repente me puedes comentar aquí, es ¿qué tan nuevo es este producto? ¿Qué instituciones ya lo están usando? Un poco cómo ha sido su introducción al mercado, porque bueno, está sustentado en IA, que es algo pues que viene recién desde hace 2 años, pero yo lo veo bastante, o sea, veo desarrolladas un montón de opciones. Entonces, esa sería mi pregunta. Las anteriores, de repente las hago por correo. Sí, perfecto. Con respecto al desarrollo del software propiamente tal, bueno, este software nosotros lo desarrollamos en Chile. Nosotros comenzamos el desarrollo de Brightwise en el 2018, cuando recién la tecnología que ocupa hoy en día básicamente todas las herramientas de IA, de generación de texto, recién estaba apareciendo. Entonces nosotros fuimos uno de los pioneros en el mundo en comenzar a trabajar con IA, mucho antes que ChatGPT existiera. Entonces, el desarrollo de esta herramienta partió como un proyecto de investigación y desarrollo y ya recién en el 2020 lanzamos la herramienta. Y una vez que la lanzamos, ya estamos posicionados en más de 25 universidades, estamos principalmente en Chile. Sin embargo, igual ya estamos en 3 instituciones en Perú, incluido la Universidad Nacional Agraria La Molina, que es cliente de nosotros hace aproximadamente 3 años. Así que eso ha sido un poco el desarrollo del software y los clientes principales que tenemos. También hemos tenido clientes en México, en el Tecnológico de Monterrey, entonces en varias universidades prestigiosas. Con respecto a las bases de datos, eso te lo puedo enviar por email, pero las bases de datos que ocupamos nosotros es de Crossref, que incluye bases de datos de Web of Science, de Scopus, de Google Scholar, y el detector de plagio, no recuerdo el nombre de la herramienta, porque esa nos conectamos a otra herramienta propiamente, a otra herramienta en sí, no es como de nosotros, el detector de plagio. No sé si tal vez alguien más tiene alguna otra duda al respecto. Y a continuación, Vivian, perdón. Hola, yo tengo una pregunta. Muchas gracias, Eduardo, por la presentación de la herramienta, súper interesante, sobre todo pues tener como casi todo lo que uno utiliza ahí en una pestañita. Te quería hacer una pregunta. ¿Tienen como algunas referencias que nos puedan dar de papers que ya han sido publicados en journals, indexados en Web of Science y Scopus, que hayan utilizado la herramienta y declaren uso de IA? Lo que podemos hacer es que a través de Luisa, yo lo que puedo hacer es enviar el vínculo de la página web de nosotros para instituciones, donde ahí salen casos, estudios de universidades prestigiosas acá en Chile, por ejemplo, la Universidad de Concepción, donde ahí sale cómo a través del uso de nuestra herramienta lograron aumentar su productividad y en ese caso estudio. Ahí salen todos los papers que publicaron en revistas, distintas revistas prestigiosas, indexadas Q1, Q2, dentro de Web of Science. Así que ahí, a través de Luisa, le puedo enviar ese vínculo y ahí puede revisar el caso estudio. Ah, súper, mil gracias. De nada, a la orden. Beatriz, ¿también tienes preguntas? Sí, yo quiero hacer una pregunta desde la otra cara de la moneda y es desde el punto de vista de los editores de revistas académicas.
¿Qué relación tienen ustedes con las revistas académicas? ¿Qué alertas le dan a las revistas académicas? Porque sí estamos moviéndonos hacia poner políticas sobre el uso de la IA y que los autores aclaren cómo, por qué y dónde se utilizó la IA, pero yo quisiera saber cómo puedo yo recibir una alerta de que un autor utilizó esta IA para escribir su paper. A ver, si se escucha bien, es que no escuchaba también. ¿Cómo los editores pueden recibir una alerta para detectar si el paper está escrito con inteligencia artificial? ¿Eso? Espera, ya te la repito, un segundo. Estaba como con un poquitito de eco, entonces por eso yo al menos no escuché bien pero quizás era yo. ¿Ya me escuchan bien? Ahí sí. Sí, mucho mejor. No, mi pregunta es desde la otra cara de la moneda, es los editores de las revistas y todo el Claro, trabajo, todo el proceso académico que implica el revisar un artículo, ingresarlo a claro. una revista y que haya pares evaluadores y todo el proceso. Las revistas académicas, sobre todo las que estamos indexadas, sí nos estamos moviendo a poner políticas sobre la IA. Entre Claro, esas, y lo digo por el caso de apuntes, usted tiene que hacer una declaración de cómo usó sí, la IA, pero exacto. ustedes, ¿qué le ofrecen a las revistas para nosotros saber que un autor utilizó esta IA o utilizó, bueno, en este caso, esta IA? Sí, nos dan alertas, nos dan acceso a ver cómo usó el autor la IA. Eh, no, en ese caso no, porque o sea, el foco de la herramienta está en los académicos propiamente tal, es decir, nosotros no nos conectamos con las revistas para que ellos puedan ver el tipo, es decir, el software en sí no tiene, por ejemplo, un detector de contenido generado por IA. Entonces, básicamente el foco del software va hacia los investigadores. Lo que sí nosotros hacemos es que con los investigadores es parte del plan en este caso, de acompañamiento con las universidades, que es lo que voy a mostrar ahora a continuación, es un poco enseñarle no solo cómo usar Brightwise, cómo usar la herramienta, sino cómo utilizar la inteligencia artificial de manera correcta y ética. Y para eso tenemos un curso donde les enseñamos a cómo se ocupa de manera correcta, que es un poco lo que yo estaba hablando acá, que el investigador no puede simplemente copiar y pegar, por varias razones. Una de ellas, que básicamente la información que puede dar la IA, pueden haber errores, puede ser falsa, que el investigador es el responsable que tiene que corregir, revisar y asegurarse. Por ende, tienen que hacer esta declaración de uso. En esta declaración de uso que tienen las revistas, ahí básicamente los investigadores se comprometen a que todo lo que se va a publicar es verídico. Entonces, todo eso nosotros lo vemos y lo enseñamos en los distintos cursos de capacitación que son parte del paquete institucional. Es decir, que la persona use de manera correcta esta herramienta y no que sea simplemente un copy-paste, que de hecho tampoco le va a servir. Porque en muchas partes, como mostré acá, va a ser como bien general el contenido. Entonces el investigador sí o sí se va a tener que involucrar. Muchas veces todas las referencias que sugiere no son todas las que el investigador conoce. Entonces el investigador igual va a tener que de manera manual agregar referencias. Entonces acá lo que nosotros instruimos como es un trabajo en combinación con la IA, donde la IA es un asistente de investigación que solamente facilita una primera parte dentro del proceso de redacción, pero finalmente el llegar desde este primer borrador a la versión final depende casi en un 100% del investigador. Eh, Si quieres, vamos con una última pregunta de Vivian para poder continuar y las dudas que se sigan generando, voy a dejar en este momento en el chat mi correo electrónico para que con gusto pues me escriban las dudas que hayan, las resolvemos con Eduardo y pues damos respuesta por este medio si están de acuerdo para poder seguir avanzando. Yo, sorry, Sí. se me quedó la mano levantada. Ah, bueno, Sí, dale, listo. Porque todavía Sí, falta mostrar Scopus IA, Scopus, entonces así creo es. que tenemos poco tiempo, sí. Ujú. Ya, muy, 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 muy brevemente, que esto también es súper importante, parte del que les comentaba, que dentro de
lo que nosotros ofrecemos no solamente la suscripción al software, sino es todo un plan de acompañamiento a las universidades. Desde, por ejemplo, la selección de cuáles son los investigadores que son los más apropiados para ocupar la herramienta. Apropiado me refiero a que básicamente están en el proceso de escritura finalmente de su investigación. Una vez que se seleccionan los investigadores, nosotros le hacemos una capacitación en profundidad con respecto al uso del software, donde en esta capacitación no es solamente enseñarles a usar el software, que es en mucho más detalle a la que yo les estoy dando. No solamente les enseñamos cómo ocupar el software, sino también es una sesión productiva en términos de que el investigador viene con su investigación, con sus resultados, etc. Y de hecho en la misma capacitación la idea es que ya salga al menos con un primer borrador. Y de ahí viene la segunda etapa, que es de monitoreo de uso y avance, donde acá lo que nosotros brindamos a la universidad son básicamente informes y reportes de uso, donde cuando ustedes nos soliciten, nosotros les enviamos este reporte de uso, donde ustedes pueden ver de todos los investigadores que han ocupado la plataforma o que están ocupando la plataforma, cuánto la han ocupado y quiénes la han ocupado y quiénes no, ¿ya? Eso es súper importante. Acá de hecho se está abriendo el reporte de uso. Claro, nosotros les enviamos un reporte como este, donde pueden ver cada una de las personas y cuánto ha ocupado el software, incluso cada una de las funciones, porque después de eso, lo que nosotros también ofrecemos es un sistema de suscripción flexible. ¿Qué significa eso? Significa que una suscripción, durante el periodo de la suscripción, que son 12 meses, puede ser ocupada por más de una persona. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden asignar una suscripción a una persona por 4 meses y después reemplazar a esa persona por otra persona por otros 4 meses y después a otra persona por otros 4 meses. Entonces, por ejemplo, en un año lo podrían ocupar 3 personas, una misma suscripción. Entonces, eso hace que finalmente se le saque el máximo provecho al uso de las suscripciones, que no se desperdicien recursos en suscripciones que nadie va a ocupar, que como ocurre con la mayoría de las plataformas. Entonces, con ese tipo de analítica, ustedes toman decisiones de manera ahí educada para finalmente optimizar este uso de recursos. Y al final del periodo, nosotros les presentamos los resultados para que ustedes ahí puedan evaluar y si están a gusto, obviamente continuar y renovar. Y como les decía, dentro de los planes institucionales, dependiendo el nivel de compra, es decir, de qué tan grande sea la compra, nosotros incluimos un curso, este que yo les estaba mencionando, de cómo ocupar la IA de manera correcta y ética, un curso de 5 horas para compras más grandes y un webinar de 2 horas en el caso que la compra sea más pequeña, con respecto al uso ético de este tipo de herramientas. Que de hecho después con Luisa le puedo enviar el vínculo para que ustedes lo puedan tener, para que ustedes puedan tener el vínculo, o sea, para que puedan después revisar en detalle el curso. Perfecto, Eduardo. Pues muchas gracias por tu presentación. Creo que has ilustrado bastante bien a las personas asistentes del uso que se le puede dar al recurso. Como le indicamos a los correos donde nos indicaron, les va a llegar el usuario y la clave para que puedan empezar a hacer uso. Y reitero que está mi correo electrónico para aclarar las dudas. Gracias, Eduardo, por tu tiempo y tu participación. Listo, muchas gracias, Luisa, a la orden. Listo, entonces vamos en este tiempo que nos queda ahora a ver Scopus AI, que para esto le doy entonces la bienvenida a Andrea Gómez para que empecemos a conversar sobre Scopus AI. Este demo pues ya lo tienen ustedes, ya está activo y bueno, la idea es que puedan ya interactuar con él. André, te doy la palabra. Listo, Lisa, muchísimas gracias. Entonces voy a compartir por acá la pantalla para que podamos revisar. Ustedes ya lo tienen activo, entonces la única diferencia que van a observar es esta nueva pestañita. De resto no hay ningún cambio relacionado con la interfaz. Importante puntos antes justamente de que ustedes inicien las búsquedas. Acá estamos hablando de información que nosotros vamos a empezar o que la herramienta va a analizar desde 2003 hasta la fecha. Si queremos información previa a esta ventana de tiempo, ya las consultas sí las realizamos directamente en la dimensión de documentos,
porque finalmente Scopus de inteligencia artificial se pensó como un asistente de descubrimiento científico, en donde por todo ese feedback de los diferentes usuarios, pues se buscaba justamente que tuviera una ventana de tiempo, entre comillas, reciente, para poder entonces apoyar como en encontrar y descubrir esos temas relevantes relacionados con las investigaciones que llevamos a cabo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, en la herramienta, ustedes ven que solo tiene un cajón de búsqueda. En ese cajón nosotros podemos indicar desde una palabra, una frase, frases o preguntas, por ejemplo, consecutivas. Entonces yo le pregunto acá, no sé, ¿cuál es el impacto de los contaminantes microplásticos o cuál es el impacto que tienen los contaminantes microplásticos sobre la diversidad marina en las regiones costeras y cuáles son las principales regiones costeras afectadas por los contaminantes de microplásticos? Entonces yo puedo hacer ese tipo de preguntas consecutivas relacionadas para poder obtener una respuesta. Eso por un lado. Por otro lado, no tenemos que ser expertos en prompt. La herramienta está optimizada también para que la consulta se haga de acuerdo a la necesidad de profundidad y al momento de exploración que estamos haciendo. Entonces, yo simplemente, como les digo, puedo dar la instrucción y esta instrucción también puede ser dada en cualquier idioma. Nosotros podemos hacer la instrucción o podemos dar la instrucción en español. Y la herramienta tiene dos estrategias de búsqueda, una en lenguaje natural y otra a partir de ecuaciones de búsqueda. Entonces ya acá les voy a mostrar cómo funciona para que ustedes también lo tengan allí claro y puedan hacer la validación de acuerdo a la instrucción que ustedes dieron con la estrategia tanto por lenguaje natural como por palabras claves que realiza la herramienta. Entonces yo acá simplemente voy a abordar un tema aquí tecnológica. Tecnológica. Entonces, ¿qué es la transferencia tecnológica, por ejemplo? Y simplemente lo que voy a hacer es poner que me indique casos de éxito en América Latina. Entonces quiero hacer el ejemplo en español es para que lo veamos, pero ya ustedes por supuesto van a poder hacer los ejemplos con los temas que están trabajando. Entonces si vemos cómo está incorporado Copilot, vamos a poder visualizar, como yo les decía, y validar el enfoque que utilizó la herramienta, la estrategia que hizo tanto de lenguaje natural como por ecuación de búsqueda. Entonces ya luego lo que yo también puedo hacer es ir y tomar esta estrategia, refinarla, ajustarla y llevarla a Scopus, que estamos denominando Scopus académico, para poder tener una ventana de tiempo más amplia respecto a lo que les mencionaba de 2003 a la fecha. Entonces, en este caso, se hace, por supuesto, la validación del enfoque. La herramienta, cuando yo pregunto en español, a veces, no siempre, me hace la traducción, es decir, que esta información que estamos viendo acá no es información textual, es información que recopila en cada uno de los documentos que encontró que más se parecen, que mejor responden a esa consulta que yo estoy haciendo, los analiza y me trae finalmente acá la síntesis de lo que la herramienta construyó. Entonces, la forma como trabaja Scopus de inteligencia artificial a través de RAG Fusion, a través de otras tecnologías que finalmente el Sevier también desarrolló, es que vamos a encontrar pues como esta forma en la cual la herramienta lleva a cabo esta búsqueda. Entonces acá tenemos la definición, siempre sustentada por las diferentes referencias. Acá esta herramienta de inteligencia artificial no funciona como otras, en donde primero va y arma la respuesta y luego me trae las referencias o incluso las genera, sino que primero se va justamente a toda la información que tenemos disponible en Scopus, identifica qué es lo que más se parece. A mí me gusta hacer el símil como un detective privado en donde finalmente el detective privado tiene que traer la evidencia suficiente y que soporte de manera completa y a completitud la información que te está entregando. Entonces la herramienta funciona de manera similar.
Yo puedo ver entonces cada una de las referencias, doy clic para poder visualizar la información. La herramienta no tiene un sesgo citacional, entonces no me va a traer documentos o no se va a ir a documentos que estén altamente citados o que sean de una institución en particular o de un autor específico, sino que, como les decía, a través de la información de los resúmenes va a encontrar lo que mejor responde a la consulta que yo estoy realizando. Y en este caso, ustedes van a poder contrastar toda la información de las referencias. Acá en la parte derecha van a poder ver el total de referencias que se utilizan. Ustedes esas referencias las van a poder visualizar una a una, desde acá visualizar el resumen y también van a poder exportar la referencia a gestores referenciales como por ejemplo Mendeley que maneja la institución, o lo pueden hacer a través de otros formatos y otros gestores. Entonces, para que también validen allí esta parte. Además del resumen, entonces tenemos los documentos fundacionales. Estos documentos, lo que hace la herramienta es identificar aquellos que hayan sido altamente citados, altamente leídos y referenciados. Y acá sí, por supuesto, hay una relación directa entre este documento fundacional, el número de citas que se reciben, porque son documentos o se entienden como esos documentos que ayudan a soportar justamente el desarrollo técnico investigativo de un tema en particular. Entonces, desde acá, la herramienta me está ayudando justamente a encontrar esos documentos, a llegar de una forma más rápida a esos documentos claves y específicos, y también me trae documentos relacionados que son documentos sobre los cuales pasó varias veces para poder entonces finalmente llegar a estos documentos fundacionales. Entonces tengo un primer set de documentos que están incluidos dentro de las referencias del primer resumen. Tengo otro set de documentos que son los documentos fundacionales y tengo los documentos relacionados. La herramienta yo también le puedo pedir que, por ejemplo, me dé una tabla o que me pueda enlazar diferentes criterios. Desde allí la forma como le puedo pedir a la herramienta la respuesta, también es posible, digamos, como hacer ese ajuste. Y en este caso, siempre vamos a poder copiar la información, muy de la mano con lo que decía Eduardo, pues esto también es justo un borrador, el cual nosotros, con ese aporte intelectual, con ese conocimiento que tengamos como investigadores y expertos en nuestros temas y en nuestras áreas de conocimiento, debemos empezar a robustecer y a validar. Entonces, cualquier persona que haga la misma pregunta en el mundo va a tener exactamente la misma respuesta. Yo puedo copiar la información en un Word o en cualquier otro recurso y pues finalmente hacer la adición. Y es muy importante siempre el feedback, porque a partir de este feedback es que toda esa comunidad que está detrás de esa comunidad investigadora pues va a ir refinando, iterando la plataforma, así como también el feedback que vamos a dar desde acá, que ha permitido hacer varias actualizaciones. Desde 2023, noviembre de 2023, que se lanza la herramienta, hasta la fecha ya hemos tenido muchos cambios en la misma, se vienen nuevas actualizaciones y esas actualizaciones están pensadas es por el feedback que los mismos usuarios van haciendo. Tenemos la posibilidad de solicitar un resumen expandido, entonces se va nuevamente a esas referencias que consultó, pero hace un análisis mucho más a profundidad, va hacia otras referencias y lo que busca entonces es profundizar en algunos de los elementos que nos presenta para poder entonces tener una mayor especificidad y un mayor detalle de la información. Entonces acá generalmente ya ese segundo resumen, ese resumen expandido está en inglés. Y vamos a poder hacer lo mismo, justamente validar las referencias con cada una de las afirmaciones que me está trayendo acá la herramienta. Y tenemos otras opciones que son un mapa de conceptos, identificar un top 3 de expertos en el tema y además temas emergentes. En el caso del mapa de concepto, una de las premisas de Scopus de inteligencia artificial es traernos esos diferentes abordajes que tienen todas las áreas de conocimiento del tema central de mi consulta. Entonces, yo acá estoy justamente hablando sobre transferencia tecnológica, entonces me dice que desde las diferentes áreas de conocimiento se aborda la transferencia tecnológica desde los retos, desde casos de uso, que fue uno de los enfoques que yo pedí, y desde las estrategias. Y ya yo puedo ver cómo cada uno de estos nodos pues se amplían en estas ramas
para poder entonces también establecer, por ejemplo, qué relación hay entre esta rama con todo digamos, cada uno de los nodos que está acá. Entonces, no sé, si quiero ver la transferencia tecnológica, cómo se relaciona con los retos y, por ejemplo, con el tema de legislación. Entonces, yo doy clic acá. Lo que va a hacer la herramienta es que me va a argumentar cómo se relacionan esos conceptos de la rama que yo seleccioné, que están representados por esos nodos, y poder entonces con base en eso identificar esas relaciones de acuerdo a qué, a las referencias que él va encontrando. Entonces, esta es una forma en la cual nosotros podemos ver, como les digo, ese abordaje, ese espectro completo de cómo diferentes áreas de conocimiento vienen abordando finalmente el tema central. Y por otro lado, yo tengo acá identificación de expertos en el tema. Recuerden que acá se tiene en contexto toda la instrucción que yo di. Entonces va a surgir justamente una relación para el contexto de América Latina de los expertos. Me arroja un top 3 de expertos y ese top 3 de expertos, entonces yo voy a poder validar de acuerdo a las dinámicas de publicación, al abordaje de sus investigaciones, porque se considera un experto. Entonces acá está tardando de pronto un poco más en cargar. Ahorita vamos a ver qué está pasando. Pero entonces, como les digo, yo voy a poder visualizarlo, ver un preview de ese perfil del experto y conocer entonces a partir de la información si yo lo puedo considerar o no como un experto dependiendo del enfoque que yo tenga. ¿Listo? Para poder ir como refinando también esa búsqueda. Y me voy a ir entonces acá, vamos a ver si lo actualizo porque no sé qué está pasando. De pronto si es mi internet, espero que a ustedes les esté funcionando. Acá sí, creo que es mi internet. Entonces acá me da unos temas emergentes, pero más que temas emergentes es que él me está trayendo temas recientes y me los clasifica en crecimiento, en constante o consistente más bien, y en tema novedoso. ¿Cómo los clasifica? De acuerdo a la producción científica que se ha publicado relacionada con ese tema. Entonces, por ejemplo, no sé, un tema, transformación digital y transferencia tecnológica en América Latina. Es un tema consistente. Yo acá veo un resumen que describe este tema, pero puedo ver las referencias que justamente sustentan. Entonces me dice que es consistente y veo que es consistente pues porque se conserva el número de documentos, hay digamos una similitud en el número de documentos que se publican en el periodo o en estos periodos de análisis. Cuando vemos acá, y ya, perdón, puedo consultar en este caso los 18 documentos totales que los voy a poder visualizar en la parte inferior. Una, por ejemplo, en crecimiento. Entonces acá vemos las referencias y qué va a pasar. Nuevamente el periodo y vemos que incluso ya triplica el número de documentos que se publicaron versus el periodo anterior. Entonces, es la forma como la herramienta clasifica en emergente, en crecimiento y en consistente el tema, o en novedoso, perdón, el tema, de acuerdo a la producción y que yo pueda entonces ver todos los documentos que están sustentando. Y finalmente, para cerrar acá rápido, me da unas hipótesis potenciales de cada uno de esos temas. Entonces, si yo doy clic sobre la hipótesis potencial, porque puede ser de interés para mí, lo que va a hacer es que todos estos resultados que generó me los va a abordar, pero ya de acuerdo a esta hipótesis como instrucción o como consulta que yo le estoy haciendo a la herramienta. ¿Listo? Entonces, es como eso de forma muy rápida y acá tenemos unas preguntas que permiten ir más a profundidad. Si ustedes quieren conocer en detalle cómo funciona la herramienta, toda la tecnología que está detrás, pueden darle acá en How It Works y perfectamente entonces van a poder conocer la información y al final en Super Center vamos a ir a identificar preguntas frecuentes que hacen los usuarios y que están perfectamente acá resueltas para darnos una mayor claridad sobre la información. ¿Listo? Entonces, eso era lo que queríamos presentarles. Tenemos acá 2 minutos rápidamente como para preguntas que hayan al respecto. Y nuevamente, si hay dudas relacionadas con la herramienta, pues les voy a dejar por acá el correo electrónico, tanto para Scopus IA como para Greywise. Cualquiera de las dos herramientas sobre las cuales hayan dudas, entonces por favor me escriben para poder atender y entrar a resolverlas. Muchísimas gracias, Andrea. De verdad que muy claro.
Y bueno, ya como habíamos comentado, ya está esta herramienta disponible como para que la puedan ir probando. Solamente tienen que entrar a la página web de la biblioteca, a la parte de bases de datos, Scopus, y pues pueden probar la herramienta. Y la primera que mostraron, como ya les habíamos comentado, se las vamos a enviar, los datos de acceso se los vamos a enviar por correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, es un buen momento. Si no, también pueden hacer las preguntas por correo. No sé si tienen alguna consulta. No, listo. Todo Y clarísimo, solamente, todo listo, claro. solamente ahí Todo como con para... miedo, vamos, nomás con miedo, pero Con, bueno, ya. ¿con miedo? No, Maxi, antes con toda la gana del mundo. Ahí solamente también como para abordar algo que tú decías, Beatriz, lo mismo, los artículos que hemos visto que se generan justo también en su principio y que utilizan Scopus como inteligencia, como herramienta, perdón, también ves que en la declaración justamente dependiendo de la misma, de la revista, como lo tenga estipulado, pues está la declaración del uso de la herramienta, ¿cierto? Entonces, como para que ahí también tengas esa claridad respecto a la misma. Ah, eso no Buenas lo vi. Ahora tardes. lo miro. Sí. Adelante, Diego. Buenas tardes. Muchas gracias por Hola, la Diego. presentación. Con Eh, gusto. quiero llamar la atención a una pregunta que está haciendo Ulises Amado de la biblioteca, que me parece relevante. Si es que No, se puede hacer una clasificación por no. cuartiles o por algún tipo de caracterización de las publicaciones. Muchas gracias. Listo, gracias Ulises, no había visto la pregunta y gracias ahí Diego porque no habíamos revisado el chat, pero la respuesta es no. En este momento, como yo les decía, la herramienta como está pensada no tiene la posibilidad de tener filtros. Es un feedback que ustedes pueden hacer justamente ya que tienen la opción, hagan el feedback como para poder justamente hacerle la retroalimentación, pero en este momento no se tiene de esa manera. También como para contarles, ahí en How It Works, por favor revisen el tema de cómo funciona la tecnología de Rack Fusion para que entiendan también un poco justamente cómo se hace y cómo la consulta que yo hago de la herramienta se convierte en un vector y finalmente ese vector entonces va a dar esa indicación de encontrar lo que más se parece a la consulta que yo estoy haciendo en toda pues digamos como la información que tenemos disponible en Scopus. Muchas gracias. Listo, Diego, con Perfecto. mucho gusto. Pues bueno, les agradecemos mucho por el espacio, la participación, los invitamos a que hagan uso de estas herramientas, a que pues puedan utilizarlas por este mes que va a estar en demostración para que podamos alimentar la evaluación posteriormente. Y bueno, cualquier duda, por favor, siéntanse tranquilos en escribirnos, en consultarlo. Fabiola, si es necesario de pronto al intermedio de los demos hacer otra sesión de aclaración de dudas, me lo hace saber, programamos otra sesión para aclararlas. Y bueno, estamos aquí muy pendientes de apoyarles en este mes que van a estar viendo estas herramientas. Bien, muchísimas gracias a Luisa, a Andrea, también a Eduardo, y muchas gracias también a los profesores, a Macris, a Yanela y al personal de la biblioteca por sumarse a la presentación y esperemos que puedan probar las herramientas y sobre todo decirnos sus apreciaciones pues desde sus experiencias como investigadores. Muchas gracias y buenas tardes. Hasta Que estén luego, que muy estén muy bien. Hasta bien. luego. Qué gusto verlos. Hasta luego, gracias.